Si desplegáramos la corteza cerebral que nos envuelve, daría para fabricar un mantel de una mesa pequeña. Y en ese mantel estaría todo, el control de nosotros mismos y el control del universo. En unos instantes, en Redes. Si desplegáramos la corteza del cerebro de una rata, daría para un sello de correos. Si desplegáramos la corteza de nuestro cerebro, daría para un mantel de una mesa mediana. Y en ese mantel estaría nuestra conciencia, la capacidad de controlar nuestro cerebro, de controlar a los demás y de controlar el universo. Casi sin saberlo, estamos descubriendo lo que de verdad nos ha hecho humanos. El cerebro puede deteriorarse por un traumatismo o a consecuencia de una enfermedad neurodegenerativa. ¿Pero pueden recuperarse las facultades perdidas por estas causas? La respuesta es que en parte sí. ¿Recuerdan a Oliver Sacks? En Despertares o en El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Sacks nos mostró cómo el cerebro es capaz de recuperarse. La clave de este proceso es la plasticidad cerebral. Gracias a ella, nuestro cerebro se reorganiza, adaptándose a nuevas situaciones. Un circuito dañado no puede repararse como lo haría un golpe o un arañazo en la piel. Nuestras neuronas, cuando somos adultos, han perdido en gran medida la capacidad de dividirse. La estrategia del cerebro es entonces brillante. Busca otras neuronas con las que suplir las funciones de la zona dañada. Y viceversa. Tras perder una mano, la parte del córtex dedicada a su control queda sin función. Entonces nada se desaprovecha. Poco a poco las zonas de alrededor van invadiéndola, aprovechando los recursos disponibles. Piensen en dos músicos, uno es pianista y el otro toca el violín. Y ahora imaginen el córtex cerebral como un mapa donde están localizados los diferentes órganos del cuerpo, incluidas las manos con las que estos músicos tocan. Pues bien, una buena idea de plasticidad es esta. Mientras que el pianista tiene la misma cantidad de neuronas dedicadas a ambas manos, el violinista posee un área mucho mayor de su córtex controlando la mano izquierda si lo comparamos con la derecha. Aunque cuando nacieron ambos tenían aproximadamente el mismo número para derecha e izquierda, la práctica y la plasticidad han modificado el cerebro. Aún sabemos poco sobre los mecanismos precisos que controlan la plasticidad cerebral. Conocerlos no solo haría avanzar las neurociencias increíblemente, sino que sus aplicaciones en neurorehabilitación serían también inmensas. Dentro de este campo, un centro de referencia y pionero en tratamiento e investigación en España ha sido el Instituto Guttmann de Barcelona. Hoy veremos cómo funciona el instituto por dentro y entrevistaremos a Giacomo Rizzolatti y Álvaro Pascual Leone, dos figuras destacadas dentro del campo de las neurociencias y participantes en las 15ª Jornadas Técnicas del Instituto Guttmann. Hay una pregunta específica que quisiera plantearos a los dos para empezar a reflexionar sobre estos temas. Hay cosas, ¿sabes?, en el cerebro que resultan inquietantes. Inquietantes porque son difíciles de entender. En primer lugar, me refiero a las ilusiones, los espejismos. De repente una noche salgo al balcón y veo la luna. Oye, la luna en el horizonte, y parece tan grande, casi tan grande como la propia Tierra. Ya sé que no ha cambiado de tamaño la luna, que la distancia es la misma, que su tamaño permanece igual, así que el cerebro obviamente me está engañando, me dice algo que no es cierto.
Y hay 1 millón de ilusiones así, ¿verdad? Creo que por lo general se piensa en el cerebro como un recipiente que obtiene cierta información y la dota de sentido, la procesa después. Pero me parece que esto es fundamentalmente erróneo. Simplemente no funciona así. Creo que básicamente lo que hace el cerebro es generar una expectativa. Ajá. Realiza una predicción sobre lo que debe esperar. Ahora, por ejemplo, me has formulado una pregunta esperando una respuesta. Tal vez no sepas exactamente qué diré, pero tienes ciertas expectativas sobre lo que diré y cómo lo diré, etc. Si surge algo totalmente aparte y distinto a lo esperado, se produce un conflicto entre tú, es decir, entre lo que esperas y lo que obtienes. Creo que nuestro cerebro está codificado para generar expectativas y detectar lo inesperado. Así que, en último término, las ilusiones no son más que un momento de desequilibrio inesperado entre lo que esperamos que suceda y la realidad que se nos presenta. Exacto. Podemos hablar más sobre ello, pero sí. Creo que es una manera distinta de pensar sobre la percepción, al final. Puesto que la percepción, si la analizamos así, fundamentalmente no puede separarse de la acción. No se puede pensar en captar el mundo, percibir el mundo, sin aceptar que el objetivo de dicha capacidad es poder actuar sobre el mundo. Y si esto es así, si nos preparamos para actuar, en tal caso establecemos una expectativa de la percepción antes incluso de recibir ninguna señal. Está claro, así que al parecer todo esto es posible cuando ver y hacer resultan casi lo mismo para el cerebro. Pero, ¿hay alguna diferencia entre ver e imaginar? Sí. ¿Sí? ¿No crees? De hecho, hace poco hicimos un estudio. Una persona de mi laboratorio lo hizo, Amir Ahmedi. Veamos, si lo piensas, la diferencia está en uno mismo, ¿no? Es decir, yo sé que te estoy viendo y te puedo imaginar ahí. Es algo muy distinto para mí. Sé que es algo muy distinto. De hecho, si no supiera que es algo diferente, dirías que estoy enfermo, que padezco algún tipo de alucinación, que necesito un psiquiatra. Como sé que es distinto, tiene que haber una diferencia en el cerebro. Y lo que creo que cabe destacar es que durante mucho tiempo la neurociencia ha recalcado el hecho de que muchas estructuras neuronales, muchos de los sistemas cerebrales que nos permiten ver, se activan de un modo muy parecido al imaginar. Eso es. Es lo que decías, pero si es tan parecido, ¿por qué lo sentimos como algo totalmente distinto? A ver, la pregunta es, ¿qué más sucede en el cerebro que hace que sea tan distinto? Y lo que Amir Ahmedi afirma en el estudio que ha llevado a cabo en mi laboratorio es que lo que sucede cuando imaginamos es que además de activar el sistema visual se desactiva la entrada de datos auditivos, somatosensoriales y visuales del ojo. Se inhiben estas otras áreas activamente. Si no las inhibes, en eso consiste ver. Porque el argumento fundamental es que al ver no solo estamos viendo, también estamos tocando, también nos estamos preparando mentalmente para actuar. Y todo esto requiere todo lo anterior. una captación de todos los sentidos. Al imaginar no se pretende actuar y por tanto se activa únicamente el sistema visual. Pero está la imaginación motriz. También puedes imaginar que haces algo. Puedes imaginar que estás jugando a tenis en este momento. ¿Mueves algo? No, no mueves nada. Imaginas que juegas al tenis, ¿sabes? Es un buen entrenamiento, porque pensar en el movimiento mejora tus destrezas e incluso tu fuerza. Parece una locura, pero es así. Así que cuando piensas que juegas a tenis, ¿qué sucede? Activas la misma estructura que normalmente utilizas para jugar a tenis, pero además activas lo que llamamos pre-SMA, un área que conecta el lóbulo frontal y el sistema motor. Y de algún modo, la idea general de jugar a tenis se transmite por esta vía al circuito que controla los brazos. Y se produce la activación del plan de movimiento, salvo en el último paso. Este se detiene, se inhibe. Se inhibe.
El último paso se inhibe, justo cuando la acción pasa al movimiento. Pero, ¿sabes? Los entrenadores lo saben bien. Por eso dicen, antes de hacer algo, piensa en ello. Por ejemplo, en el salto de altura. Piensan en ello y lo practican. Eso ayuda mucho. Es increíble. Los esquiadores también. La gran mayoría. Y los pianistas. Se hizo un estudio hace unos años que demostró que, de hecho, lo que sucede en la corteza motora es exactamente igual. El cambio de la corteza motora es el mismo, tanto si uno practica físicamente como mentalmente. Cajal lo sabía. Hay una cita muy famosa de Cajal que dice que si uno quiere adquirir varias destrezas, y cita a los pianistas como ejemplo, pero también otras habilidades, hay que saber, es necesario suponer, que serán necesarios muchos años de práctica física y mental. Alude específicamente a la práctica mental. Los niños aprenden observando a los adultos y a los otros niños. Aun sin comprender totalmente el significado, de pequeños copiamos los movimientos y acciones de los que nos rodean. Esta imitación es esencial para dominar las habilidades sociales básicas y para transmitir conocimiento e información. Por lo tanto, no es de extrañar que exista una explicación neurológica a este tipo de comportamiento. Se ha demostrado que en una región del cerebro habitan unas células que son las causantes de que los humanos tendamos a imitar a los que nos rodean. Son las neuronas espejo. Su descubrimiento se produjo al experimentar con el cerebro de monos. Se vio que ciertas neuronas que controlan el movimiento gestual se activaban cuando el animal debía realizar una determinada acción, ya fuese con la mano o con la boca. Lo sorprendente fue constatar que las mismas neuronas se activaban también cuando el animal veía realizar a otro la misma acción, es decir, el mono era capaz de simular mentalmente los movimientos de su compañero. Pero estas neuronas, además de reconocer las acciones de los demás, también las interpretan. Así, nos permiten deducir las intenciones de los otros. Este es un factor clave para entender varias cosas. ¿Por qué la risa o el llanto son tan contagiosos? Las neuronas espejo esconden la respuesta. Ellas son las responsables de que cuando vemos a alguien emocionarse, nosotros mismos sintamos literalmente esa misma emoción. Nos permiten leer la mente del otro e identificarnos con él. Esta capacidad estaría íntimamente ligada a la aparición del lenguaje. En los humanos, las neuronas espejo se encuentran en el área de Broca, la zona cerebral responsable del habla. Probablemente la habilidad para imitar gestos y acciones dotaron al emisor y al receptor de un código común que propició un sutil diálogo gestual y que más tarde se convertiría en comunicación verbal. Pero su importancia no se limita únicamente al surgimiento del lenguaje. Todo apunta a que estas neuronas fueron vitales en el Big Bang de la evolución humana. Si tenemos en cuenta que el cerebro humano alcanzó su actual tamaño hace unos 250.000 años, resulta extraño que rasgos típicamente humanos, como el arte o la música, no se desarrollasen hasta hace tan solo 40.000. Hasta ese momento era como si todos los participantes en la carrera estuvieran en sus posiciones. Solo faltaba el pistoletazo de salida y las neuronas espejo fueron el disparo que todos esperaban escuchar. Con su aparición, se produjo el cambio estructural que necesitaba el cerebro para alcanzar su actual capacidad intelectual. Puedo imaginar muy bien, hablando de imaginación, imaginar a los monos, ¿sabes? Sus neuronas activándose cuando el experimentador toma un cacahuete o va a tomar un cacahuete, igual que lo haría el mono. Él ve al experimentador con el cacahuete y sus neuronas se activan exactamente del mismo modo que si fuera él mismo el que tomara el cacahuete. Increíble. Bueno, de un modo parecido, no lo sabemos con certeza. De un modo muy parecido. Este es el fenómeno básico, exacto. Y creo que es algo muy importante. Porque, ¿qué es lo que significa?
significa que ha reconocido o entendido la acción porque ha creado una copia en su sistema motor. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué se puede reconocer la acción únicamente mirándola? Pues porque si se ha introducido en la red motora, y esto nos permite saber cuál será el siguiente movimiento, lo que significa, por ejemplo, pongamos que aparece una criatura de Marte y hace algo extraño, como por ejemplo respirar sin moverse, únicamente hinchando el pecho. Nunca entenderemos lo que significa la respiración por dilatación. Si vemos una criatura redonda, diremos, bueno, tal vez esté respirando, pero no tenemos ni idea de lo que significa. En cambio, si vemos a un mono morder, sabemos exactamente lo que significa el mordisco. Compartimos con otros animales esta sensación. Y cuando vemos a un ser humano hacer algo, sabemos lo que significa. Se trata de un conocimiento que los filósofos llaman conocimiento en primera persona, algo que sabemos lo que significa, que hemos experimentado. Sabes, hay una especie de versión digital, una versión digital interna de lo que ha sucedido con anterioridad. Bueno, cuando digo digital diría, yo qué sé, quiero decir una versión totalmente imaginaria. Lo que creo es que hemos forjado internamente una especie de almacenamiento de acciones, de conocimientos. Cuando este almacenamiento se ve expuesto a los estímulos externos, sabemos exactamente lo que significa, porque pertenece a nuestro yo, como decías antes. Pero si no lo tenemos almacenado, nuestro conocimiento es muy superficial. Podemos interpretarlo lógicamente y decir, bueno, si esta criatura hincha el pecho significa que respira, que está respirando, pero no sabemos exactamente lo que significa. ¿Y esto es lo que nos permite captar cuáles son las intenciones del otro? Exactamente. Sí, porque una vez dentro de esta red, sabemos lo que uno hace normalmente. Si agarro una manzana, normalmente me la pondré en la boca. Si Álvaro agarra una manzana, lo más probable es que se la coma. Claro que puede engañarme. Eso iba a decir yo. A eso me refería. A la imaginación de la que hablábamos y lo previsto e imprevisto. Exacto. Se está creando una expectativa. Si agarro la manzana y se la doy a él, se la pongo en la boca, resultará sorprendente. Está muy relacionado con lo que él decía sobre las expectativas. Como tengo esta red de acciones que están conectadas, lo llamamos una cadena de acciones, esto genera una expectativa. Si sucede algo extraño, me sorprenderé. Si es verdad esto, si es verdad que podemos darnos cuenta de las intenciones de los demás, si estamos realmente programados para comprender los motivos por los que alguien se comporta como se comporta, ¿por qué no nos llevamos mejor entre nosotros, no? ¿Por qué nos llevamos tan mal? La clave es que no solo se trata de intenciones, también de lo que los demás sienten. Esto es otro tema que hay que tener en cuenta. Con el sistema de neuronas espejo, también entendemos, también podemos comprender cuáles son las emociones de los demás. Si estás triste, yo también me pongo triste. Tenemos esta capacidad de compasión. Pero, ¿qué pasa luego? Si tú estás triste, normalmente te intentaré alegrar, si puedo. Pero si no puedo, ¿qué haré entonces? ¿Cuál será mi reacción? Porque mi reacción es mejorarte el ánimo para que te sientas mejor, pero si no puedo, ¿entonces qué? Pongamos que tengo una madre anciana que sufre y, por supuesto, intentaré ayudarla, pero si sufre demasiado puede destruirme la vida. ¿Qué es lo que hace la gente normalmente? La colocan en una residencia y la visitan una vez a la semana o una vez al mes si no son tan buenas personas. Así que incluso si comprendemos lo que los demás sienten y piensan, y aunque estamos codificados para actuar bien, si esta sensación es demasiado fuerte, intentamos evitarla. Pero creo que tener este mecanismo es un arma de doble filo, porque conocer las intenciones del otro te prepara en cierto modo para sorprender sus expectativas de la realidad. Sabes lo que pasará a continuación. Y por supuesto los prestidigitadores lo hacen fantásticamente bien, viven de ello y es divertido para todos, pero los ladrones también.
Lo que Álvaro dice es muy importante, porque probablemente a efectos evolutivos nuestra capacidad de conocer la intención de los demás no se creó por motivos positivos, sino para poder engañar a la gente. Algunos expertos lo llaman cerebro maquiavélico, porque al entender la intención de alguien también podemos robarle la comida. Eso es. Esta fue la base en los primates, para sobrevivir. Pero además, afortunadamente, tenemos este otro mecanismo que de algún modo hace que sintamos empatía hacia los demás. Pero lo más importante, y creo que es lo que decías, Giacomo, es la parte del hacer. Sí, lo que hará el otro. Esto requiere acción. Sitúa la acción en el centro y hace que debamos dejar de pensar en el cerebro como un modo de entender lo que nos rodea únicamente, puesto que el cerebro se convierte en un órgano desarrollado para hacer algo, para actuar. Cuando se produce una lesión de la médula espinal, hay una interrupción total o parcial de funciones. La alteración de los esfínteres es una de las que tienen más repercusión social y en cuanto a salud y calidad de vida. Para tratar todo este tipo de desórdenes, nosotros disponemos de una serie de técnicas, de maniobras, pero si a pesar de haber practicado correctamente este tipo de maniobras, haber añadido la farmacología, los fármacos que en cada fase se pueden administrar, a pesar de todo no logramos controlar, por ejemplo, la incontinencia, ahí es donde podemos emplear todas las técnicas que constituyen el grupo de las neuroprótesis. Consideremos la orden vejiga llena. La vejiga emite esta orden, estoy llena, a la médula espinal. Esta es la que llegaría al cerebro y es el cerebro que tiene toda la información, es la que recibe información de los ojos, de los oídos, el que sabe dónde nos encontramos, el que va a decidir si es o no es el momento en el que esta vejiga se pueda o no vaciar. En el caso de la lesión medular, al esta orden que viene de la vejiga no haber podido llegar al cerebro, no vamos a tener este control superior, este que nos va a decir si es el momento adecuado o no. Por tanto, la neurona inferior, que es la que regula estos mecanismos de llenado y vaciado, al no recibir ninguna contraorden, va a ser la que se va a encargar de que la vejiga se vacíe, generalmente de forma inadecuada. El Instituto Guttmann es el único centro de España donde se practica la implantación de neuroprótesis en pacientes con lesiones medulares para el control de los esfínteres y también de la erección. La técnica quirúrgica para la aplicación de los electroestimuladores sacros, SARS, consiste en la retirada de la lámina posterior del hueso sacro para poner de manifiesto las raíces nerviosas que circulan a este nivel. Es sobre estas raíces sacras sobre las que vamos a practicar la desconexión nerviosa y posteriormente la colocación de los electrodos para ser estimuladas. Esta estimulación se practicará mediante corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica será generada por un receptor que habremos colocado debajo de la piel y al que vamos a incidir con ondas electromagnéticas. Este es el aparato que, disponiendo de 3 grupos de circuitos, va a poder vaciar la vejiga, vaciar el recto o, en los hombres, provocar la erección del pene. Esto me lo implantaron hace 8 años y a partir de ahí pues me va muy bien porque me ha ahorrado de llevar sonda fija y sondarme, que era muy malo porque había muchas infecciones y esto acarreaba muy malestar a todos. Y a partir de la implantación, pues todo es más higiénico y es mejor para todo. Cuando tengo que chisparme, que esto se llama esto, pues enciendes el aparatito, te pones la placa que está aquí con el cable donde tienes el implante, entonces te hace los estímulos y a salir el pipí. Durante años habéis trabajado con una técnica que llamáis, oye, corrígeme si me equivoco, estimulación transcraneal repetitiva, algo así en todo caso. Sí. Y con esta técnica,
hay una primerísima posibilidad, en términos generales, que consiste en generar actividad cerebral de un paciente para compensar alguna pérdida de actividad de algún lugar de esa parte cerebral. Compensar algún tipo de pérdida que se ha producido. Pero, en segundo lugar, tal vez se puede obtener, conseguir generar actividad cerebral y aplicarla a algún movimiento del cuerpo que hasta entonces no existía. Oye, suena algo genial eso, ¿no? Y me gustaría saber si es verdad. Bueno, el potencial está ahí y hemos aprendido muchas cosas, así que sin duda podemos conseguir, de un modo no agresivo, en fin, porque la novedad no es que podamos estimular el cerebro. Que se puede estimular el cerebro y generar ciertos efectos es algo que hace muchos años que nosotros sabemos. Con electroshocks, por ejemplo. Bueno, antes de eso, mucho antes. Sí, antes. Hemos comprendido que el cerebro controla el movimiento y la vista gracias a los experimentos en los que se estimulaba el cerebro, pero con craneotomía. Así que la novedad es que se pueden inducir corrientes de un modo relativamente similar y controlado, sin abrir el cráneo. Y esto te permite hacerlo en pacientes sanos, de un modo seguro, y entender cómo se organiza el cerebro. Y también te permite hacerlo reiteradamente para intentar modificar la actividad cerebral. Y hacerlo nos permite modificar el comportamiento. Podemos conocer el comportamiento, crear una especie de lesión virtual y entender de qué modo contribuye esta parte del cerebro al comportamiento, e incluso abordar áreas que pueden contener células espejo. Y preguntarnos cómo afecta esto a nuestra capacidad de imitar. Algo que ha hecho Giacomo, por ejemplo, así como la gente que quería poner a prueba sus teorías. Puedes crear dichas lesiones. Pero a mí me interesa especialmente la pregunta: ¿se puede modificar la actividad de tal modo que podamos mejorar el comportamiento y así convertirlo en una herramienta terapéutica para el tratamiento de enfermedades? Claro. Oye, ¿podéis eliminar el dolor, por ejemplo? ¿O qué hacéis con alguien que ha sufrido un infarto, una depresión? ¿Podéis hacer algo de verdad? ¿Lo habéis hecho ya? Sí, creo que se puede. Y que lo hemos hecho, y otros también. Hay más técnicas que debemos aprender. Pero la idea es que si podemos identificar el circuito cerebral que controla un comportamiento concreto o una disfunción específica, podremos utilizar esta técnica para modificar la actividad en ese circuito, convertirlo en un método de neuromodulación. ¿Y habéis tenido éxito ya? Con la depresión se obtienen resultados muy buenos. Y no será por el efecto llamado placebo. No. ¿Qué pregunta más peliaguda? No será por las interferencias en el campo magnético. Sin duda es una buena pregunta. Creo que hay dos aspectos que cabe mencionar. El primero es que cuando se afirma que una técnica concreta tiene un uso terapéutico, es necesario realizar un estudio clínico. Un estudio riguroso y controlado con placebo. Y creo que para algunas aplicaciones todavía hay que hacerlo en el caso de la estimulación cerebral. Pero quizá otro aspecto del tema que considero especialmente apasionante es que si el fenómeno placebo es real, y así lo creo, eso significa que hay un circuito cerebral que lo genera. Alguien es responsable por eso, ¿no? Bueno, alguien en mi cerebro, sí. Es algo que supongo que tiene que ver con la confianza, la creencia. La fe en las expectativas que se activa con calidades positivas para la salud. Mejora la salud. Si esto es verdad, entonces tal vez la estimulación cerebral pueda activar ese circuito y convertirse en un complemento valioso para los tratamientos de todas las enfermedades. El cerebro es más plástico de lo que se pensaba. Cada vez lo demuestran más estudios. Uno de los últimos demuestra que las conexiones entre neuronas no terminan en la juventud, sino que ocurren durante toda la vida. Una nueva investigación de la Facultad de Medicina de Harvard lo corrobora. El estudio se ha realizado con ratones. En el hipotálamo de su cerebro habitan unas neuronas que regulan el apetito en la edad adulta. Los investigadores se las extirparon cuando nacieron. Sin embargo, estos ratones no tuvieron problemas con su apetito ni con su peso corporal.
La razón es que se activó un mecanismo de compensación que provocó la producción de nuevas células que reemplazaron a las que les habían sido extirpadas. Aunque estas investigaciones se realicen en roedores, nos permiten entender mejor algunas enfermedades relacionadas con los trastornos alimentarios, como la anorexia. Cuanto más sepamos, más fácil será encontrar un tratamiento en el futuro. El parásito de la malaria se contagia a través de la picadura de un mosquito. Reside en el cuerpo del insecto hasta que éste nos lo pasa al picarnos. Entonces desarrollamos la enfermedad. ¿Pero por qué no enferma el mosquito? Investigadores de la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos han estudiado un gen que podría explicar por qué los mosquitos no desarrollan la malaria a pesar de que son portadores de la enfermedad. Este gen capacita al mosquito para defenderse a sí mismo del parásito y se activa en el momento que se infecta. Cuando los científicos inactivaron el gen, vieron que el mosquito desarrollaba el triple de parásitos de malaria. El objetivo de los científicos ahora es identificar a los genes que vuelven al mosquito susceptible a la infección. Si el mosquito no se contagia, no habrá forma de transmitir el parásito entre los humanos. Aunque este estudio no ha hecho más que empezar, puede ayudar a tener un control de la enfermedad en el futuro. ¿Se imaginan un organismo capaz de purificar las aguas subterráneas contaminadas? Investigadores de la Universidad de Massachusetts han descubierto una bacteria que no solo es capaz de esto, sino que además se comporta como un buen conductor eléctrico. Son microorganismos anaeróbicos, es decir, que en lugar de respirar oxígeno como nosotros, utilizan metales como el uranio o el cromo. Para nosotros, estos elementos son contaminantes, pero para ellos son su fuente de energía. Y al usarla, al capturar estos metales necesarios para ellos, limpian las aguas subterráneas. Pero además, estas bacterias tienen una doble habilidad. Sintetizan unos cables infinitamente finos, unas 20.000 veces más delgados que un cabello y 1.000 veces más largos que anchos. A pesar de su pequeño tamaño, son bastante duraderos y capaces de convertir los desechos animales y vegetales que flotan en el agua en electricidad. ¿Quién sabe si gracias a este hallazgo reduciremos la contaminación provocada por derrames tóxicos al mismo tiempo que obtendremos energía de una forma natural? Afortunadamente, no compartimos los mismos gustos a la hora de aparearnos. Sin embargo, hay algunas preferencias que sí se comparten. Dentro de la comunidad animal sucede lo mismo. Hay rasgos físicos que tienen más éxito que otros. Científicos de la Universidad de Buffalo han demostrado que las mariposas hembra prefieren el brillo al tamaño de los dibujos de las alas al aparearse. En una serie de experimentos, los investigadores modificaron los elementos ornamentales de las alas de los machos. Crearon círculos de diferentes medidas, colores y hasta modificaron el tamaño de la pupila, el círculo interior del ala, que se caracteriza por reflejar luz ultraviolada. No se observó ningún cambio selectivo en el tamaño. Sin embargo, cuando decidieron ocultar los reflejos ultravioletas de las pupilas, las hembras mostraron poco interés en estos machos. Entonces, ¿a qué se debe esta gran variedad de dibujos en sus alas si no es por un fin reproductivo? Bienvenidos a esta segunda parte de Redes. Bienvenidos a, nuestros telespectadores en España y por el canal internacional de televisión española en el resto del mundo. Hoy es fascinante el tema. Es, ya lo ven, sobre las nuevas percepciones del cerebro y del sistema nervioso. ¿Qué es lo que nos hace humanos? O sea, ¿qué es lo que nos diferencia realmente de un reptil? En términos cerebrales, digo, ¿no? Pues, evidentemente, hay una cosa que nos hace más humanos que un reptil y es una cosa muy sencilla. El primero es el tamaño, y el tamaño que es el número de neuronas. Sí. Sí estaban hace los primeros homínidos, ya tenían el tamaño, pero tenían algo que nosotros hemos sabido utilizar, que es que además del tamaño, tener una capacidad adaptativa tremenda, porque el cerebro con el que la naturaleza nos dotó es un cerebro que tiene una gran plasticidad, tiene una gran capacidad de crear y de adaptarse y de funcionar en distintos medios y además en programar distintas tácticas y programas y proyectos que nos van a hacer más adaptados al medio y a la vez van a hacer el medio más adaptados a nosotros. Yo creo que es la capacidad del cerebro de adaptarse. Y esto viene sobre todo de una parte específica del neocórtex, de esta membrana. Quiero decir, lo que permite a la gente planificar, controlar,
el saber dónde están, de dónde vienen, a dónde van, todo eso. Claro. Eso, ¿quién es el responsable de eso? Eso es la capacidad predictiva del cerebro. Es probablemente fruto de la función, sobre todo de la parte más anterior del cerebro, que es del lóbulo prefrontal, que es a su vez la parte que madura mucho más tarde en la especie humana. Esta parte del cerebro no está en la mayor parte de los primates y, por supuesto, no está en los mamíferos anteriores. Está solo en los humanos. De hecho, es la parte del cerebro que madura más tarde, desde el punto de vista en que se establecen las conexiones neuronales definitivas y aparece el fenómeno de mielinización, que es el estado funcional ideal. Y eso pues ocurre en la adolescencia tardía, es decir, los adolescentes tienen un pequeño problema de predicción porque la parte de su cerebro que tiene que ayudarles a hacer esas tareas está inmadura. Eva, ¿lo has oído eso? Lo ha oído nuestra audiencia. Y la cantidad de jóvenes que van a 200 por hora con la moto, ¿no? Oye, nos estáis enseñando cosas que nos sirven o debieran servirnos para la vida cotidiana, ¿no? Con estas nuevas concepciones del cerebro. Josep, hay una cosa, una manera de entender por qué somos humanos. Puede ser el estudio del sistema nervioso, cuando funciona bien y todo. Pero luego, gente como tú me decís, oye, estamos aprendiendo cantidad de cosas, analizando las anomalías del cerebro y del sistema nervioso, cuando no funciona. Y dame algún ejemplo de esto, ¿no? El mejor ejemplo es el de la distonía, es decir, el trastorno de un control motor. Por ejemplo, cuando uno quiere efectuar algunos movimientos muy finos que requieren unas habilidades manuales importantes, en ocasiones el desarrollo de estas habilidades no es del todo fino, no es del todo adecuado y se pueden producir trastornos conocidos como distonía, que esto es una enfermedad quizá humana en la mayor parte de los casos. Dime un ejemplo de distonía. Existen distonías de varios tipos, obviamente hay también grados diferentes de enfermedad. Por ejemplo, hay distonías en niños que son bastante complejas y que condicionan un trastorno motor generalizado en el organismo. Y hay distonías focales en los adultos que pueden estar específicamente en determinadas tareas. Por ejemplo, los escritores o escribientes, cuando escriben a mano, pueden tener trastornos del control motor en la mano. Esto se conoce como la rampa o el calambre del escribiente. Y un paso más también es en los músicos, en personas que desarrollan habilidades, ya digo, muy finas con los dedos de las manos para tocar determinados instrumentos, también pueden tener este tipo de problema que se conoce como distonía del músico en estos casos. Eso sería un ejemplo de plasticidad que juega en nuestra contra, ¿no? Exacto. Tal como decía el doctor Martínez antes, el proceso de aprendizaje que tenemos en el cerebro es el de interconectar entre sí determinadas áreas y a medida que uno va aprendiendo está realmente haciendo un camino que hasta entonces no conocía muy bien y lo está desarrollando, está haciendo peldaño tras peldaño unas conexiones en su sistema nervioso en general para llevarle a ejecutar estos movimientos precisos. Pero obviamente es tan complejo el tema, la tarea a hacer, que muchas veces existen errores, desviaciones de este camino. Y esto sería que cuando uno está practicando de nuevo esta tarea puede caer en un error y a base de caer en este error se está haciendo una plasticidad errónea, una plasticidad y en lugar de utilizar encaminada. un dedo utilizan dos dedos, a lo mejor en ocasiones para tocar el la o... En ocasiones puede ocurrir, es decir, no existe el control inhibitorio de uno de los dedos. Cuando hay demasiadas conexiones neuronales, ¿está de alguna forma relacionado con el dolor? Sí, el dolor es una interpretación de una sensación como desagradable, es decir, que uno interpreta que algo es desagradable al llegar los impulsos al cerebro. Esto obviamente puede provenir de un impulso que realmente sea doloroso y esté activando las fibras nerviosas que se encargan de llevar los impulsos desde la piel hasta el cerebro, que son conocidas, o bien puede ser que exista un mensaje erróneo, que realmente
tocando a veces o estimulando áreas de la piel que no deberían ser dolorosas, ¿te duele? El cerebro lo interpreta como doloroso. Esto ocurre y se conoce, tiene un término conocido incluso médicamente que se llama alodinia. Eva, cosas como esa y peor habéis visto, creo, en el Goodman, ¿no? ¿Por qué no nos hablas del reportaje? Ahora veremos un reportaje en el que tenemos en cuenta esta plasticidad neuronal para tratar anomalías tan graves como accidentes. El Instituto Goodman es un hospital de neurorehabilitación que se inauguró hace ahora 40 años, que se dedica al tratamiento y rehabilitación integral de las personas que han sufrido una lesión medular o un daño cerebral adquirido traumático. Una lesión medular es la interrupción de la médula, de las vías nerviosas que vienen del cerebro al resto de la parte del cuerpo. Entonces se produce una interrupción que provocará una serie de alteraciones a nivel de parálisis motora y alteraciones de la sensibilidad. Según el nivel donde se produzca, tendremos lesiones cervicales o tetraplegias, que se produce la parálisis de las 4 extremidades, o lesiones de las extremidades inferiores llamada paraplegia. Cuando se produce una lesión del sistema nervioso central, y en especial de la médula espinal, se produce toda una serie de fenómenos de adaptación llamada neuroplasticidad, esta capacidad del sistema nervioso de adaptarse a esta nueva situación de lesión y que en muchos casos es motivo de reconexiones y de recuperación de ciertos órganos que se han visto afectados tras una lesión de este tipo. Nuestro trabajo en el área de rehabilitación funcional consiste en planificar para cada paciente un conjunto de ejercicios personalizados a través del cual el paciente desarrolla sus potenciales buscando el máximo nivel de independencia funcional posible. En este punto de trabajo, el fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional toman una importancia decisiva a la hora de animar, coordinar los ejercicios, modificarlos y establecer planes de futuro para que el propio paciente desarrolle las actividades de la vida diaria en un entorno convencional. Con la ayuda del fisioterapeuta, los pacientes adquieren mayor independencia funcional. Aunque no se pueden regenerar las fibras nerviosas afectadas, sí que es posible reestructurar las fibras intactas y así recuperar algunas funciones dañadas. Cuanto antes empieza la rehabilitación después de la lesión, mejores resultados se obtienen. Uno de los sistemas de rehabilitación intensiva de la marcha es lo que conocemos como el sistema de entrenamiento con soporte parcial del peso corporal. Lo que pretende este ejercicio es generar un patrón de marcha tan repetitivo que se automatice en pacientes con lesiones de daño cerebral o lesiones medulares incompletas. Diversos estudios señalan la posible existencia de un centro generador de la marcha en la médula espinal. Máquinas como esta, el Locomat, pretenden reactivar este centro nervioso para recuperar los movimientos coordinados de las extremidades mientras caminamos. El hecho de entrenar la marcha en los distintos sistemas de entrenamiento con soporte parcial del peso corporal favorece a nivel fisiológico diferentes elementos que vale la pena resaltar desde el punto de vista que repercuten en el paciente a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel articular, y no solo a estos niveles, sino que también a nivel psicológico el paciente puede recuperar una posición que había perdido debido a la lesión que ha sufrido. Algunas de las máquinas de este centro son las mismas que las que usan deportistas de élite para entrenar. Esta, por ejemplo, originalmente fue diseñada para mejorar el equilibrio y la musculatura de los esquiadores profesionales. Bueno, yo debido a una caída en el moto de cross, pues me rompí la espalda, tengo una lesión medular a la altura de 12 y gracias a esta máquina, pues como no tengo glúteo, me está ayudando a fortalecer el cuádriceps y a adquirir equilibrio para yo poder, como estoy reempezando la marcha,
pues poder coger el equilibrio necesario para poder andar en muletas. Es en el proceso en el que estoy y bueno, gracias a esta máquina pues me está fortaleciendo mucho lo que es el cuádriceps y el equilibrio, como veis, me puedo incluso empezar a soltar y esto me está ayudando muchísimo. La aplicación de terapias intensivas, terapias repetitivas, pueden ayudar a que estos fenómenos espontáneos de neuroplasticidad, de recuperación motora tras una lesión, puedan ser mucho más eficaces y conseguir mejores resultados mucho más precozmente e incluso mejores resultados funcionales al final de un tratamiento de este tipo. Acabamos de ver cómo las terapias de rehabilitación nos ayudan con la plasticidad neuronal a corregir de alguna forma daños neuronales debido a accidentes, pero las células madre también tienen mucho que ver. Sí, claro. Primero hay dos procesos que son importantes al acercarse al conocimiento de las células madre del sistema nervioso. Primero es que están ahí, por lo tanto las células madre tienen que tener un papel importante en lo que es el proceso inicial de regeneración. Es decir, tú has tenido un accidente vascular o un accidente traumático o un accidente de cualquier tipo que daña una parte del cerebro y sabemos que en determinadas zonas del cerebro estas células madre son capaces de reaccionar a ese daño e intentar repararlo en la medida de sus posibilidades. Lo que ocurre es que muchas veces o estamos en un área donde no se han descubierto hasta el momento células madre o estamos en un área donde las células madre se han agotado. También puede ser debido a la edad del individuo. Entonces, está la terapia, la salida es la terapia celular, es decir, intentar ayudar al organismo a regenerar esa estructura, a regenerar esa función, aportándole células madre. Y esa es la gran actualidad de la terapia celular con células madre del sistema nervioso u otro tipo de células madre. Todos venimos de una célula única, que es el embrión. O sea, en principio, nuestro sistema nervioso también viene de pocas células. Es decir, en el genoma de cualquier célula de nuestros cuerpos está el código completo, las instrucciones completas de convertirse en cualquier célula. Simplemente habría que tocar el botón adecuado para que se abran las páginas del desarrollo y una célula adulta empezase a leer su libro que leyó cuando era una célula embrionaria. Entonces las células madre de los tejidos parece que tienen esa posibilidad de leer esas instrucciones embrionarias más fácilmente. Y pueden ser sería utilizadas. Aprovechar la plasticidad de la propia célula para convertirse Claro, coger células de donde hay muchas células madre y ponerlas en otro sitio donde hacen falta para regenerar. Josep, ¿en el clínico estáis lejos de eso todavía o...? Yo creo que en este momento sí, es muy difícil en este momento hacer estos estudios en seres humanos vivos, aunque Salvador ha contado pues, ya la posibilidad de que se realizan en determinados centros y hay proyectos de investigación en marcha al respecto. Yo lo que creo es que todavía es difícil saber con certeza hasta dónde van a llegar el crecimiento neuronal en estas neuronas o estas células madre implantadas que luego se puedan transformar, pues hasta qué punto van a seguir el camino que ya debían tener trazado las anteriores células cuando se implantan células madre nuevas, ¿no? Tú dices si se adaptarán al nuevo entorno del tejido donde las pongas, que no lo sabemos. Esto por un lado, y por el otro lado si su crecimiento va a llegar al órgano diana al que realmente están destinados. ¿Por qué? ¿Qué pasa si las conexiones son malas? Entonces pueden ocurrir se conocen como trastornos de la reinervación, es decir, la regeneración del axón después de una lesión conlleva que quizá el axón o la fibra nerviosa crezca equivocadamente hasta una diana que está cerca de donde tenía su destino, pero que no es exactamente la misma. Entonces pueden haber pequeños trastornos o errores de la reinervación. Por ejemplo, en la parálisis. Bueno, uno de los problemas más conocidos seguramente por la mayoría sería la parálisis facial. Una lesión, por ejemplo, de un nervio facial conlleva que se quede una persona pues, con la mitad de la cara paralizada de tal manera que no la puede mover. Y luego sucede la reinervación, pero a veces esta reinervación se equivoca y acabas teniendo un pequeño trastorno de movimiento, de control de aquella parte de la cara. Esto es conocido como los espasmos faciales postparalíticos, es decir, después de una parálisis pueden haber trastornos de la reinervación. Salvador, ¿dónde estáis en eso?
Pues estamos en eso exactamente. Es decir, en los modelos animales sí que se puede llegar a poner células, se puede llegar a generar neuronas y estamos en el tercer paso de la plasticidad tisular, es decir, ver si las neuronas que has puesto allí se incorporan los circuitos y restablecen los circuitos funcionales normales y que responden a las necesidades del animal en ese estado, no generas ni alteraciones. Yo te he leído o te he oído en alguna parte decir que empiezas a tener dudas un poco de la posibilidad de aplicar, a medida que llegamos a estas, digamos, actuaciones o comportamientos neuronales más complejos, a poder seguir utilizando los animales como ejemplo, como cosa de que inevitablemente vamos a poder utilizar en los hombres. ¿Por qué dices eso? Ya, porque evidentemente estamos hablando de dos modelos cerebrales completamente similares, aparentemente al inicio, pero completamente distintos después. Es decir, el cerebro humano presenta una etapa tan larga de maduración, tiene tantas neuronas distintas en cuanto al número y a la diversidad con los animales, es tan cualitativa y cuantitativamente diferente en su función a un cerebro de animal, que llegará un momento que quizá en las primeras fases del desarrollo podamos equiparar procesos, porque al final están ocurriendo procesos muy globales. Ahora, que podamos en un momento decir que la función cerebral en un ratón de laboratorio o en un determinado modelo animal pueda ser lo mismo que está ocurriendo en un cerebro humano cuando hace una predicción o siente un estímulo artístico, creo que ahí estamos ante una barrera que nunca podremos solventar y tendremos que ir necesariamente en esos estudios funcionales al cerebro humano, y estoy un poco pensando que probablemente para algunos modelos terapéuticos tendremos que dar el salto un poco diciendo que no tenemos modelos animales en los que reparar la capacidad predictiva de un individuo, por ejemplo. Nadie nos podrá ayudar, pero para esto falta todavía un tiempo, por lo menos una semana, y yo les doy de plazo hasta la semana que viene para que sigan meditando en, bueno, qué es de verdad lo que nos hizo humanos. Hasta la semana siguiente. Esta temporada, el concurso La Cuestión de Redes os propone un viaje al futuro. ¿Te atreves a imaginar cómo será el mundo en el año 2105? Nanorobots que se replican, actualizaciones de nuestro software genético, cambio climático. ¿Cómo afectarán a nuestra vida cotidiana, a nuestra manera de relacionarnos? Puedes responder con un texto o con un formato audiovisual. Consulta las bases del concurso en nuestra página web. Atrévete a ser creativo sin olvidar el rigor. Nuestros horizontes se amplían exponencialmente. ¿Cómo te imaginas el mundo dentro de 100 años? Thank you.